La copa de vino en mi mano se sentía como un ancla en medio de un océano helado. Estaba en el comedor de los Archer, un lugar que después de 20 años todavía se sentía como un museo en el que yo era una pieza mal catalogada. Lenora, mi suegra, sostenía su propia copa con la elegancia de una reina inspeccionando sus dominios, y sus ojos grises, afilados como fragmentos de hielo, se posaron en mí. Blythe, querida, esa blusa es interesante. Tiene ese encanto rústico que te representa tan bien. La frase, envuelta en una sonrisa fina como el filo de un bisturí, suspendió el aire. Mi esposo, Graham, continuó cortando su filete, ajeno o eligiendo serlo, mientras su hermano Sterling soltaba una risita ahogada. Era su veneno habitual, una dosis pequeña pero constante de desprecio que había aprendido a tragar. Sentí las miradas de Rowan y Tessa sobre mí desde el otro lado de la mesa. A sus 17 y 15 años, ya eran expertos en leer el subtexto de las cenas familiares. Vi en sus ojos una mezcla de solidaridad y la misma fatiga que yo sentía. Eran mi razón para soportar aquello, para mantener la sonrisa plácida mientras el veneno de Lenora buscaba fisuras en mi armadura. «Gracias, Lenora», respondí, forzando una sonrisa mientras mi voz apenas lograba sonar estable. «Me alegra que te guste». La injusticia no estaba en la crítica a mi ropa, sino en el recordatorio constante de que, para ella, yo siempre sería la intrusa, la mujer que había diluido la pureza del linaje Archer, una simple curadora de arte de origen modesto, que había osado casarse con su hijo mayor. La conversación siguió, pero yo me quedé atrapada en ese instante de humillación sutil. Sterling comenzó a hablar de finanzas, un lenguaje que usaba para excluir y dominar, y vi cómo los hombros de Graham se tensaban ligeramente. Él era un buen hombre, pero había crecido a la sombra de su madre y su hermano, condicionado a buscar una paz que siempre se compraba a costa de mi dignidad. Esa noche, la sensación de desequilibrio fue más aguda que nunca. No era solo una cena incómoda. Era un campo de batalla donde mis armas eran el silencio y la paciencia, y sentía que mis municiones se estaban agotando peligrosamente, dejando al descubierto un cansancio profundo y una creciente sensación de injusticia. Más tarde, mientras el silencio de la mansión Archer me envolvía en mi habitación, repasé la cena en mi mente. La soledad era mi compañera más fiel en esa casa. Graham dormía a mi lado, un suspiro tranquilo escapando de sus labios, ajeno a la tormenta que se agitaba dentro de mí. El dolor ya no era agudo, se había convertido en un malestar crónico, un peso sordo en el pecho. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín perfectamente cuidado, tan ordenado y sin vida como todo lo demás en esa propiedad. ¿En qué momento me había resignado a ser un fantasma en mi propia vida? ¿Cuándo había aceptado que mi valor se midiera por mi capacidad de absorber insultos con una sonrisa? El monólogo interior era un torbellino de preguntas sin respuesta. Recordé mis sueños, la pasión que sentía por el arte, la energía que tenía antes de que la sombra de Lenora lo cubriera todo. La había cambiado por una supuesta seguridad, por la promesa de una familia unida que nunca se materializó del todo. La tensión no era solo con ellos, era conmigo misma, con la mujer en la que me había convertido. Una mujer que había dejado de luchar, que había aceptado la narrativa de Lenora sobre ella, que era insignificante, una pieza decorativa cuya única función era producir herederos y no dar problemas. Sentí una profunda empatía por la joven que fui, y una punzada de ira por haberla abandonado. La injusticia se sentía como una enfermedad, una que había permitido que creciera en mi interior. Cada crítica velada, cada omisión deliberada en las conversaciones, cada gesto de frialdad calculada era un síntoma que había decidido ignorar. Pero esa noche, el malestar era diferente. Era una fiebre que comenzaba a subir, una señal de que mi cuerpo y mi alma ya no podían soportar la infección en silencio. Sabía que algo tenía que cambiar, pero la idea de una confrontación me aterraba. El miedo a perder la precaria estabilidad que había construido para mis hijos era la jaula que me mantenía prisionera, una jaula cuyas barras yo misma había ayudado a forjar. Mi historia de sacrificio comenzó hace 20 años, en una pequeña galería de arte en Chicago,
donde mi futuro como curadora parecía brillante y lleno de promesas. Fue allí donde conocí a Graham Archer. Él era diferente al resto de su familia, amable, con una risa fácil y una mirada que parecía ver más allá de la superficie. Me enamoré de ese hombre, no de su apellido. Cuando me propuso matrimonio, supe lo que significaba. Significaba mudarme a su mundo en Connecticut, un mundo regido por su madre, Lenora. Ella, desde el primer día, me analizó no como a una futura nuera, sino como a una adquisición corporativa que no cumplía con las especificaciones. Su desaprobación era un veneno sutil, constante, y por amor a Graham, decidí que podía soportarlo. Dejé mi carrera. Fue una decisión consciente, un sacrificio que hice con la esperanza de construir un hogar cálido y lleno de amor, un refugio contra la frialdad de Lenora. Luego llegaron Rowan y Tessa, mis dos luces en la oscuridad. Por ellos, mi capacidad de sacrificio se volvió infinita. Soporté las críticas de Lenora sobre mi forma de criarlos, sus comentarios sobre la necesidad de enviarlos a internados adecuados, sus intentos de moldearlos a imagen y semejanza de los Archer. Me convertí en una leona protegiendo a sus cachorros, creando para ellos un mundo de normalidad y afecto dentro de los muros de esa mansión opresiva, a una costa de mi propia paz. Cada partido de fútbol al que asistí, cada tarea escolar en la que ayudé, cada conversación nocturna que tuvimos, fue un acto de rebelión silenciosa contra el legado de frialdad que Lenora quería imponer. Sterling, el hermano menor de Graham, era el eco perfecto de su madre. Arrogante, codicioso, siempre me miró como si fuera una carga financiera, un error sentimental de su hermano. Él y Lenora formaban un frente unido, una alianza de elitismo y desdén. Veían a Graham como un sentimental débil y a mis hijos, la descendencia de la usurpadora, como una dilución del preciado linaje. Mi relación con Graham, con el tiempo, se resintió. Él amaba a nuestros hijos, pero estaba atrapado en una red de lealtad filial y miedo. Su pasividad se convirtió en una armadura que, sin saberlo, me dejó vulnerable y sola en la defensa de nuestra pequeña familia. Mi vida se convirtió en un acto de equilibrio sobre una cuerda floja, manteniendo la paz a un costo personal que se acumulaba día tras día. La manipulación no era algo nuevo, pero se había vuelto más audaz con el tiempo. Recuerdo claramente una tarde, unos 6 meses antes, cuando entré en la biblioteca sin anunciarme. Lenora y Sterling estaban inclinados sobre una pila de documentos. Sus voces eran susurros conspiradores. Al verme, se callaron abruptamente, y Sterling deslizó los papeles dentro de una carpeta de cuero con una rapidez casi culpable. «Blythe», dijo Lenora, su voz teñida de una falsa dulzura. «Solo discutiendo algunos asuntos de la sucesión, temas aburridos que no te interesarían». La forma en que me excluyeron, la mirada cómplice entre ellos, fue una bandera roja que ondeó violentamente en mi mente. No era la primera vez. Sus reuniones secretas se habían vuelto más frecuentes, siempre coincidiendo con la frágil salud de Lenora. Empecé a prestar más atención. Noté cómo Sterling visitaba al abogado de la familia sin que Graham lo supiera. Escuché fragmentos de conversaciones sobre fideicomisos y proteger el legado principal. Cuando le pregunté a Graham al respecto, él lo desestimó. «Blythe, conoces a mi madre y a mi hermano. Siempre han sido así con los negocios. No es personal, pero sí lo era. Era profundamente personal. Sentía cómo se estaban moviendo las piezas en un tablero de ajedrez del que yo había sido excluida, y las piezas que estaban en juego eran el futuro y la seguridad de mis hijos. La sensación de desequilibrio era abrumadora, como caminar sobre un suelo que se inclinaba lentamente bajo mis pies. El recuerdo más claro de esta intriga fue durante el último cumpleaños de Lenora. Hizo un brindis, levantando su copa y mirando directamente a Sterling. Por aquellos que entienden que la familia no es solo amor, sino un legado que debe ser protegido a toda costa. Sus ojos pasaron por encima de mí y de mis hijos como si no existiéramos. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de desdén. Había un plan en marcha, una estrategia metódica para marginarnos. Era una guerra silenciosa,
y yo había estado luchando en las trincheras equivocadas, defendiendo una paz que solo servía para darles a mis enemigos el tiempo y el espacio para preparar su ataque final. El suspense se estaba acumulando, y una parte de mí sabía que la verdad, cuando saliera a la luz, sería devastadora. La llamada llegó una mañana de martes. Lenora había sufrido un derrame cerebral masivo. La noticia me golpeó con una extraña mezcla de conmoción y un inquietante vacío. Cuando llegamos al hospital, la encontramos postrada en la cama, una figura frágil conectada a un laberinto de tubos y monitores. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos y llenos de una furia impotente. El médico nos explicó que su mente estaba intacta, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada. Inmediatamente, Sterling tomó el control, hablando de transferir a Lenora a casa con cuidados privados, tomando decisiones financieras en su nombre, con una autoridad que no le correspondía. La situación empeoró rápidamente. Él actuaba como si Graham y yo fuéramos meros espectadores. Sterling comenzó a dar órdenes en la casa, a revisar documentos en el despacho de Lenora, a tratar al personal como si fueran sus propios sirvientes. La presión aumentó de forma exponencial. Cada una de sus acciones era una demostración de poder, un recordatorio de que, con Lenora incapacitada, él era ahora el guardián autoproclamado del Imperio Archer. Intenté hablar con Graham, insistiendo en que necesitábamos tener una voz en las decisiones, pero él estaba abrumado por la condición de su madre y la agresividad de su hermano. Blythe, por favor, no ahora. Sterling solo está tratando de ayudar, me decía, suplicando una tregua que yo sabía que no podíamos permitirnos. La urgencia de la situación me quemaba por dentro. Ya no se trataba de indirectas en la cena. Era una toma de control hostil que estaba ocurriendo ante nuestros ojos. Por un instante, la vieja Blythe, la que anhelaba la paz a cualquier costo, quiso cerrar los ojos y fingir, pero la verdad era un puñetazo en el estómago. Si no actuaba ahora, si dejaba que el miedo me paralizara, mis hijos pagarían el precio de mi cobardía. Y ese pensamiento fue el que finalmente extinguió el miedo y encendió una fría determinación. Las apuestas habían subido a un nivel insostenible, y por primera vez sentí que tenía que actuar. La verdadera maldad de Sterling se reveló sin máscaras una tarde, una semana después del derrame de Lenora. Lo encontré en el estudio, hablando por teléfono con el abogado de la familia. No se dio cuenta de mi presencia en la puerta. Sí, entiendo, decía con voz impaciente. La firma final era lo único que faltaba. Pero con su estado actual, debemos acelerar el plan B. Graham es demasiado blando. Se dejará llevar por el sentimentalismo. Tenemos que actuar ahora para asegurar que el patrimonio principal quede protegido de influencias externas. La forma en que pronunció influencias externas fue como un escupitajo. No había duda de a quién se refería. Cuando colgó y me vio, no hubo ni una pizca de vergüenza en su rostro. En su lugar, había una sonrisa condescendiente. Blythe, escuchando a escondidas. Qué poco elegante. Su crueldad era directa, sin el velo de sutileza de su madre. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles, continuó, acercándose a mí. Graham vive en un mundo de fantasía. Él no entiende lo que está en juego. El legado Archer no es para todos. Algunos solo están de paso. Era una declaración de guerra, una eliminación de cualquier duda que pudiera albergar sobre sus intenciones. Esa breve y contundente escena fue todo lo que necesité. La maldad del antagonista ya no era una sospecha, era un hecho tangible y brutal. Sterling no solo quería el dinero, quería borrarnos, a mí y a mis hijos, de la historia familiar. Quería validar la creencia de su madre de que éramos indignos. Su diálogo, su postura, todo en él irradiaba un egoísmo y un derecho de nacimiento que eran venenosos. Ese momento fue crucial. Me despojó de cualquier ilusión de que la diplomacia o la paciencia pudieran funcionar. Estaba lidiando con un enemigo que no negociaría, solo tomaría. Con la verdad sobre Sterling expuesta, la presión sobre mí se volvió casi insoportable. Me sentía atrapada entre el deber y la supervivencia. Fiel a mi rol de cuidadora, me hice cargo de supervisar el cuidado de Lenora en casa.
Pasaba horas en su habitación, asegurándome de que estuviera cómoda, cambiándole las sábanas, leyéndole en voz alta, a pesar de que sus ojos me seguían con un odio silencioso y paralizado. Era un infierno moral. Cada acto de bondad se sentía como una traición a mí misma, a la joven que soñaba con galerías y arte, no con sábanas de hospital. Pero lo hacía por Rowan y Tessa, para demostrarles con el ejemplo que la decencia no se rinde ante la malicia. Graham, sumido en su propio dolor, no podía ver la urgencia. «Ella es mi madre, Blythe», me decía, con los ojos llenos de una tristeza que me rompía el corazón. ¿Cómo puedes pensar en testamentos y dinero en un momento como este? Su ceguera me desesperaba. Yo no pensaba en dinero, pensaba en justicia, pensaba en la seguridad de Rowan y Tessa. La presión emocional de tener que luchar esta batalla sola era aplastante. Me sentía desleal a mi esposo por albergar estos pensamientos calculadores, pero sabía que su inacción nos estaba llevando directamente al desastre. Mi aliada inesperada fue mi vieja amiga de la universidad, Tamsin Cole, ahora una formidable abogada de sucesiones en Nueva York. La llamé una noche, con la voz quebrada por la tensión, y le conté todo. «Blythe, esto no es solo manipulación, es una conspiración», me dijo con una calma que me ancló. «Tu deber moral no es con la mujer que intentó despojar a tus hijos, es con tus hijos. Necesitas pruebas, algo irrefutable». Sus palabras fueron un salvavidas. Validaron mis sentimientos y me dieron un camino a seguir. La intervención de Tamsin reforzó mi determinación, pero también subrayó el coste del conflicto. Para proteger a mi familia, tendría que convertirme en una estratega fría y metódica, una versión de mí misma que apenas reconocía. Aferrándome a una última y tonta esperanza de que podía haber un error, de que quizás estaba exagerando, intenté una vez más hablar con Graham. Quería creer que el diálogo era posible, que podíamos resolver esto como una familia. Lo abordé una noche en nuestro cuarto, con el corazón en la mano. «Graham, tenemos que hablar del testamento de tu madre. Sterling está moviéndose muy rápido. Necesitamos asegurarnos de que Rowan y Tessa estén protegidos», le dije, tratando de mantener mi voz lo más calmada posible. Su reacción fue directa y frustrante. Se puso a la defensiva de inmediato. «¿Otra vez con eso, Blythe? ¿No podemos tener un poco de paz? Mi madre está postrada en una cama y tú solo piensas en la herencia». La acusación me golpeó como una bofetada. «No es por el dinero, Graham, es por el principio. Es por lo que es justo para nuestros hijos». Pero él no podía o no quería verlo. «Lo que es justo es respetar a mi madre en este momento. Confío en mi hermano». Esa frase, «confío en mi hermano», fue la puerta que se cerró de golpe en mi cara. Fue la prueba final de que el diálogo era imposible. Su negación de la realidad, su incapacidad para ver la amenaza que Sterling representaba, me dejó completamente sola. La conversación terminó en un silencio tenso y doloroso. En ese momento, cualquier esperanza de una solución pacífica se evaporó. Me empujó, y a mí misma como lectora de mi propia vida, hacia la confrontación inevitable. Comprendí que no podía contar con él para esta lucha. Tenía que encontrar las armas y pelear por mi cuenta. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, mientras ordenaba el viejo escritorio de caoba en la habitación de Lenora. El personal de enfermería me había pedido que despejara algunas cosas para hacer espacio. Mientras vaciaba un cajón atascado, sentí un doble fondo. Con el corazón latiéndome con fuerza, forcé el panel de madera y revelé un compartimento secreto. Dentro, cuidadosamente apilados, había una docena de diarios encuadernados en cuero, uno por cada año de los últimos 20. El primero tenía la fecha del año en que Graham y yo nos comprometimos. Era un descubrimiento que cambiaría todo. Me senté en el suelo, con el polvo de los años olvidados flotando en el aire, y abrí el más reciente. Lo que leí me dejó sin aliento. No era simple desdén. Era un registro metódico y detallado de 20 años de odio puro. Lenora se burlaba de mi origen, de mi ropa, de mis palabras. Describía cada humillación que me había infligido con un placer sádico. Pero lo más aterrador estaba en las últimas páginas. Allí,
Con una caligrafía precisa y fría, esbozaba su plan con Sterling para despojar a Rowan y a Tessa de su herencia, refiriéndose a ellos una y otra vez como la descendencia de la usurpadora. El impacto de esas palabras fue físico. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La última entrada, fechada el día antes de su derrame, fue la prueba definitiva. Cita con el abogado mañana a las 10 a.m. para firmar los documentos finales. Sterling está de acuerdo. Por fin, el legado Archer estará a salvo. No era un insulto más. Era un ataque directo y calculado al futuro de mis hijos. Era intolerable. El impacto de esa revelación fue un catalizador. En ese instante, todo el dolor, la frustración y el miedo de los últimos 20 años se cristalizaron en una sola emoción, una furia helada y lúcida. Mi silencio no había comprado la paz. Había financiado la guerra contra mi propia familia. Fue mi despertar. Mi primera reacción no fue gritar ni llorar. El shock dio paso a un propósito frío que nunca antes había sentido. La víctima dentro de mí murió en ese suelo polvoriento, y en su lugar nació una guerrera. Mi mente, que durante años había estado nublada por la duda y el deseo de agradar, se aclaró de repente. Vi el tablero de ajedrez con una lucidez asombrosa, y por primera vez entendí las reglas del juego. No era un juego de familia, era un juego de poder, y Lenora me acababa de entregar el arma más poderosa de todas. Con manos que no temblaban, saqué mi teléfono. De forma metódica, fotografié cada página incriminatoria de los diarios, cada frase llena de odio, cada detalle del plan, cada mención de Sterling como su cómplice. Cada fotografía era una bala, y estaba cargando mi arsenal. El cambio interno fue profundo y satisfactorio. Ya no era la mujer que buscaba aprobación. Ya no era la nuera sumisa. Era una madre protegiendo a sus crías. Y había descubierto que mis garras eran mucho más afiladas de lo que jamás había imaginado. Esta transformación de víctima a guerrera fue mi verdadera liberación. La acción impulsiva no fue romper algo o confrontar a Graham en un ataque de ira. Fue la acción calculada y lógica de recopilar pruebas. Guardé las fotos en una carpeta segura en la nube, y luego volví a llamar a Tamsin. «Tengo todo lo que necesito», le dije, mi voz firme y sin rastro de la mujer quebrada que la había llamado días antes. «Dime exactamente qué debo hacer ahora». La acción era mi nuevo lenguaje, y estaba lista para hablarlo con fluidez. Armada con mi nueva determinación, mi primer movimiento fue sutil pero firme. Comencé a cuestionar las decisiones de Sterling. Cuando propuso vender una pequeña parte de las acciones de la familia para cubrir los exorbitantes gastos médicos, intervine. «No creo que sea necesario», dije con calma durante una reunión improvisada en la biblioteca. «He revisado las finanzas. Hay fondos líquidos más que suficientes. No tocaremos las inversiones principales». Sterling me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Era la primera vez que me oponía a él de forma tan directa y con datos. Mi nueva asertividad creó una nueva capa de tensión. Sterling, acostumbrado a mi pasividad, no supo cómo reaccionar al principio. Intentó desestimarme. «Blythe, con todo respeto, no entiendes de estas cosas». Pero yo no retrocedí. «He pasado las últimas 48 horas entendiendo, y no estoy de acuerdo con tu estrategia». Graham nos miraba, atrapado en el fuego cruzado, visiblemente incómodo. Mi intento de cambiar la dinámica de poder no fue bien recibido. Fue visto como una insurrección. Los antagonistas respondieron exactamente como esperaba. Intensificaron su agresión. Sterling comenzó a hablarle a Graham a mis espaldas, sugiriendo que el estrés me estaba afectando, que estaba actuando de manera irracional. Intentó aislarme, pintándome como una mujer histérica y codiciosa. Pero su reacción solo fortaleció mi resolución. Cada intento de desacreditarme era una prueba más de su culpabilidad. La acción había generado una reacción, y el conflicto, antes latente, ahora estaba abierto y declarado. La guerra ya no era silenciosa. El clímax de la intriga, la revelación final, no vino de Sterling ni de Lenora, sino del lugar que menos esperaba. Mi propio esposo.
Una noche, desesperado por la creciente tensión, Graham vino a mí. Blythe, he hablado con Sterling. Me ha explicado todo. El plan del testamento. Era idea de mamá, sí, pero era para protegernos a todos de los impuestos de sucesión. Sterling solo estaba siguiendo sus deseos. Él me ha mostrado los borradores. Es complicado, pero tiene sentido. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo el último vestigio de mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No era solo que le creyera a su hermano por encima de mí, era la facilidad con la que aceptó una mentira tan burda. Sterling le había mostrado documentos falsificados o le había dado una versión tan retorcida de la verdad que Graham, en su desesperada necesidad de creer en la bondad de su familia, se la había tragado entera. Fue la traición definitiva, no una traición maliciosa, sino una nacida de la debilidad y la ceguera, lo que la hacía, de alguna manera, aún más dolorosa. En ese momento, entendí que no solo luchaba contra Lenora y Sterling, también luchaba contra 20 años de negación de mi esposo. Este giro inesperado fue increíblemente doloroso, pero también solidificó mi decisión de una manera que nada más podría haberlo hecho. Ya no había lugar para la duda o la vacilación. Estaba sola en esto, y mi soledad era mi fortaleza. La traición de Graham me liberó de la última atadura emocional que me frenaba, la necesidad de su aprobación. Ahora, mi plan no era solo para proteger a mis hijos, era también para reclamar mi propia verdad, una verdad que había sido negada y pisoteada durante demasiado tiempo. El enfrentamiento final era inevitable, y yo estaba lista. La gran confrontación no fue en un juzgado ni en una sala de juntas, sino en el lugar más íntimo y opresivo de todos, la habitación de Lenora. Organicé la escena con cuidado. Le pedí a Sterling y a Graham que se reunieran conmigo allí para discutir el futuro de los cuidados de mamá. Sterling llegó con su habitual aire de superioridad y Graham con una expresión de cansancio. Lenora estaba en su cama, sus ojos siguiéndome, llenos de esa rabia impotente que ya me era familiar. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Tenemos que hablar del testamento», comencé, mi voz firme como el acero, sin rastro de la mujer vacilante que solían conocer. Sterling se mofó. «Ya te dije, Blythe, no es de tu incumbencia». Sin inmutarme, saqué mi teléfono. Lo acerqué a su cara y le mostré la primera foto. Una página del diario de Lenora donde detallaba el plan para desheredar a mis hijos, mencionando a Sterling por su nombre. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por un pánico puro y mal disimulado. Graham miró la foto, luego a mí, con una confusión que se convertía lentamente en horror. Luego, me volví hacia Lenora. Sus ojos estaban abiertos de par en par, el odio mezclado ahora con un terror absoluto. Sostuve el teléfono frente a ella, pasando lentamente las fotos de sus propias palabras, su propia caligrafía llena de veneno. «El abogado vendrá mañana», dije con una calma glacial que me sorprendió a mí misma. «Redactará un nuevo testamento. Los fondos de Rowan y Tessa se colocarán en un fideicomiso irrevocable que yo administraré. Recibirán su parte íntegra e incondicional. Si alguien se opone», hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. «Estos diarios se convertirán en la biografía oficial de Lenora Archer, distribuidos a toda la familia y a ciertos periodistas interesados en las dinámicas de la alta sociedad». Por primera vez, no pedí, exigí, y el poder en la habitación cambió de manos de forma irreversible. La victoria tuvo un coste. La primera consecuencia fue la mirada en el rostro de Graham. No era ira, era una devastación total. La imagen de su madre y su hermano como pilares de la familia se había derrumbado frente a él, y en su lugar solo quedaban las ruinas de sus mentiras. Nuestra relación, ya tensa, entró en un territorio nuevo y desconocido. Había una distancia entre nosotros, un abismo creado por la verdad que yo había desenterrado. Lo había forzado a ver una realidad que él había pasado toda su vida evitando. Y aunque era necesario, una parte de mí lamentaba la pérdida de su inocencia. Sterling, por supuesto, no se rindió sin luchar. Su última maniobra desesperada
fue intentar desacreditarme frente a Graham. Blythe, todos sabemos que estás pasando por mucho estrés. Nadie te culparía por necesitar un poco de ayuda, dijo con una sonrisa falsa, intentando sembrar dudas. Pero sus ataques eran viciosos y públicos, diseñados para aislarme antes de que mi plan pudiera concretarse. Me acusó de ser una cazafortunas, la misma etiqueta que Lenora me había puesto 20 años atrás. Enfrentar esta campaña de difamación fue agotador. Por momentos, la duda intentó colarse de nuevo. ¿Estaba siendo demasiado cruel? ¿Me había convertido en el monstruo que luchaba? Pero entonces miraba a mis hijos, veía la incertidumbre en sus ojos, y mi resolución se endurecía. La lucha tenía un coste. Sí, pero el precio de la inacción era mucho mayor. Mostrar la represalia del antagonista solo sirvió para hacer que la victoria final, cuando llegara, fuera más merecida y mantuvo la tensión en su punto más alto. La noche antes de que el abogado llegara fue mi noche oscura del alma. Sterling había logrado sembrar la duda en la mente de Graham, quien me abordó con una súplica desesperada. ¿Estás segura, Blythe? ¿No hay otra manera? Estamos destrozando a esta familia. Sus palabras, combinadas con el agotamiento de la batalla, me golpearon con toda su fuerza. Sola en mi habitación esa noche, la magnitud de lo que estaba haciendo se desplomó sobre mí. Estaba redibujando el mapa de mi familia con una tinta indeleble de conflicto y traición. La vulnerabilidad me inundó. Por un momento, casi me rompí. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente cayeron. Lloré por la mujer que había sido, por la familia que había soñado tener y que nunca existió. Lloré por la soledad de mi lucha y por el hecho de que para ganar, tenía que usar las mismas tácticas de poder y secreto que tanto había despreciado. La empatía del lector, y la mía propia, estaba en su punto máximo al conectar con esta duda. ¿Y si fallaba? ¿Y si Sterling lograba dar la vuelta a la situación y yo terminaba sin nada, habiendo solo logrado destruir lo poco que quedaba? Me miré en el espejo, mi rostro surcado por las lágrimas, y vi a una extraña, una guerrera cansada. Pero debajo del cansancio, vi algo más, una fuerza que no sabía que poseía. La imagen de las palabras de Lenora en su diario volvió a mi mente. La descendencia de la usurpadora. Ese fue el combustible que necesitaba. No estaba destruyendo a mi familia. La estaba salvando de un veneno que la había estado matando lentamente durante años. Encontré mi fuerza definitiva no en la ira, sino en la certeza absoluta de mi amor por mis hijos. La caída emocional fue profunda, pero me permitió tocar fondo y tomar el impulso para el salto final. Justo antes del amanecer, la tormenta en mi interior se calmó. Me di cuenta de algo fundamental. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Y la justicia no siempre es pacífica. A veces, requiere que se desentierren verdades dolorosas y se rompan viejas estructuras corruptas. Mi epifanía fue breve, clara y poderosa, como un chispazo que reavivó la llama. Comprendí que mi verdadero poder no residía en los diarios, sino en mi voluntad de usarlos. El legado que quería dejar a mis hijos no era el dinero de los Archer, sino el ejemplo de una madre que se defendió, que luchó por lo que era correcto, que se negó a ser silenciada. Esa nueva comprensión me llenó de una calma y una claridad que no había sentido en años. El camino por delante seguía siendo difícil, pero ya no tenía miedo. El abogado, un hombre de aspecto severo llamado Señor Davis, llegó puntualmente a las 10. Insistí en que la firma se llevara a cabo en la sala de estar, un espacio neutral, lejos de la opresiva habitación de Lenora. Sterling y Graham estaban presentes. Sus rostros eran máscaras de tensión. La decisión crucial, el clímax de la acción, fue la ejecución de mi plan. No hubo gritos ni discusiones. Presenté la situación al señor Davis con una calma profesional, explicando que Lenora, aunque incapacitada para hablar, estaba lúcida y deseaba hacer cambios en su testamento, y que yo tenía pruebas irrefutables de sus intenciones previas, en caso de que surgiera alguna disputa futura. El poder de la sugerencia fue inmenso. El momento de poder que tanto había esperado llegó cuando el señor Davis se dirigió a Lenora, traída en su silla de ruedas. Le hizo preguntas sencillas de sí o no,
a las que ella debía responder parpadeando una vez para sí, dos para no. ¿Confirma usted su identidad, señora Archer? Un parpadeo. ¿Está usted aquí por su propia voluntad? Un parpadeo. Luego, leyó las cláusulas del Nuevo Testamento que yo había discutido con Tamsin y que él había redactado. La cláusula principal: la creación de un fideicomiso irrevocable para Rowan y Tessa, administrado por mí, que les garantizaba su parte íntegra e incondicional de la herencia. ¿Está usted de acuerdo con esta cláusula? El silencio se prolongó. Los ojos de Lenora se clavaron en los míos, una batalla final de voluntades. Y entonces, lentamente, parpadeó una vez. El sonido de la pluma del notario certificando el documento fue el más dulce que jamás había escuchado. Sterling intentó protestar, balbuceando sobre coacción y falta de capacidad, pero me había anticipado. Señor Davis, también le he proporcionado una evaluación médica reciente, realizada por un neurólogo independiente, que confirma la lucidez de la señora Archer. Presenté el informe. Sterling se quedó sin palabras, derrotado. Tomé el control de forma definitiva, no con ira, sino con una estrategia impecable. Había desmantelado su poder pieza por pieza, dejándolos indefensas. La protagonista, yo, había tomado el timón, y el barco finalmente cambiaba de rumbo. La firma del testamento fue el catalizador de mi propia resurrección. Con la seguridad financiera de mis hijos garantizada, utilicé una pequeña herencia que mis propios padres me habían dejado, un dinero que había guardado durante años, y di el paso que siempre había soñado. Alquilé un pequeño local en el centro del pueblo y comencé a construir mi propia galería de arte. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta el primer artista que exhibí, fue un acto de autorreclamación. Era un propósito, una identidad, que había creído perdida para siempre. La recompensa fue ver florecer no solo mi galería, sino también a mis hijos. Liberados de la tensión subyacente que había plagado sus vidas, Rowan y Tessa parecieron respirar más profundo. Pasaban las tardes en la galería después de la escuela, ayudándome, rodeados de creatividad y de la nueva energía de su madre. El castigo para los antagonistas fue una justicia poética y silenciosa. Sterling, alguna vez el favorito en los círculos sociales de Connecticut, ahora era susurrado como el hombre que traicionó a su propia familia por codicia, excluido de las juntas directivas y las cenas de élite que tanto valoraba. Y Lenora. Lenora estaba atrapada en su prisión silenciosa, obligada a recibir informes diarios no de las finanzas de Sterling, sino del floreciente éxito de mi galería a través de las conversaciones del personal. Tuvo que ver cómo la mujer que tanto se esforzó por destruir no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Su rencor no le dejó un legado de poder, sino de impotencia. Mi acción transformadora no fue solo abrir una galería, fue reescribir el final de la historia que ella había intentado escribir para mí. El nuevo orden familiar se estableció de manera clara y firme. Mi relación con Graham pasó por una redefinición dolorosa pero necesaria. Al ver la verdad irrefutable, finalmente comprendió la profundidad de la manipulación de su madre y su hermano. Se llenó de remordimiento por su ceguera, y nuestra relación comenzó a reconstruirse sobre una base de honestidad brutal. Fue un proceso lento, lleno de conversaciones difíciles, pero por primera vez me sentí vista y escuchada por él. No fue un perdón fácil, sino un entendimiento mutuo de que ambos teníamos que crecer. Con Sterling, el distanciamiento fue absoluto. Establecí un límite inquebrantable. Las reuniones familiares se volvieron tensas al principio, pero mi calma y firmeza dejaron claro que su comportamiento manipulador ya no sería tolerado. No le guardaba rencor, simplemente indiferencia. Le había quitado su poder sobre mí, y sin eso, su presencia se volvió insignificante. El crecimiento del personaje se manifestó en mi capacidad para establecer estos límites saludables sin ira ni culpa. La reconciliación más importante fue conmigo misma. Me perdoné por los años de silencio, entendiendo que había hecho lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Redefiní mi papel en la familia, no como la nuera sumisa, sino como la matriarca de mi propia rama del árbol. Una matriarca que gobernaba con justicia y amor, no con miedo y control.
Este cierre de arcos emocionales fue la verdadera victoria, más allá de cualquier testamento o cuenta bancaria. Un año después, en la noche de inauguración de mi galería, Phoenix Arts, el aire vibraba con conversaciones animadas y risas. Estaba rodeada de arte, de amigos que me valoraban, y lo más importante, de mis sonrientes hijos. Graham estaba a mi lado, no como un guardián, sino como un compañero, su mirada llena de un respeto que nunca antes había visto. Irradiaba una serenidad y una fuerza que eran completamente mías. El camino había sido duro, pero el renacer había florecido en colores vibrantes. Observé la sala, disfrutando de las pequeñas cosas, el tintineo de las copas, la luz cálida sobre un lienzo, la risa de Tessa compartiendo una broma con su hermano. El silencio que ahora me acompañaba ya no pesaba, era un espacio de paz. El final feliz no era un cuento de hadas, era una realidad que había construido con mis propias manos. La lección aprendida era profunda. A veces, para encontrar tu propia voz, primero debes negarte a escuchar las narrativas venenosas que otros han escrito para ti. Mi nueva vida no era una venganza, era una declaración de independencia. La justicia para mis hijos había sido el catalizador, pero en el proceso, me encontré y me liberé a mí misma. La reflexión final, mientras levantaba mi copa en un brindis silencioso, fue de gratitud, no por la lucha, sino por la fuerza que descubrí en ella. El cambio era duradero, y la sensación de cierre era completa y profundamente satisfactoria. Finalmente, era libre. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.